La gran tertulia de la economía en un lunes, 14 de febrero del año 2025, en el que les acompaña Dolores González Pastor, directiva de Asuntos Públicos Corporativos. Dolores, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Nada triste por lo de Vargas Llosa, la verdad. Vamos a comentarlo. Enseguida, si me lo permite, voy a saludar antes a Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y socio director de CEFRE. Julián, buenos días. Muy buenos días, Laura, y muy buenos días, Dolores. ¿Qué tal? Sí que me gustaría, comentábamos ahora con Daniel Lacalle, con el economista Daniel Lacalle, la figura de Vargas Llosa, una de esas figuras que en los últimos años tanto ha defendido la libertad. De hecho, es una de esas figuras que ha recorrido que ha recorrido todo el espectro político, ¿no? Yendo del comunismo hacia la búsqueda de la libertad y el liberalismo. Pero, Dolores, no sé si la interpretación que usted nos quería dejar sobre este grande de las letras tiene que ver con sus libros, con su ficción, con su literatura y su análisis, o con su vertiente de análisis económico. Bueno, a ver, yo creo que no se puede desligar siempre 100% la obra de un escritor, de un grandísimo escritor, como el que nos acaba de dejar, con determinadas facetas de su vida intelectual, ¿no? Uh-huh. Hay que recordar, Vargas Llosa entró en política y se presentó a unas elecciones que perdió, y esa es la mejor muestra de por qué un intelectual nunca debe estar en política y, sin embargo, dejar un legado como el que ha dejado él. Es cierto que él era un liberal. A mí me gustaría que hiciéramos el ejercicio de qué pensaría Vargas Llosa hoy, o qué diría sobre toda esta historia arancelaria totalmente antiliberal, ¿no? de Donald Trump. Y yo creo, bueno, está estudiando en psicología lo que es la disonancia cognitiva, ¿no? De mucha gente que sintiéndose liberal hace una defensa de que si esto es una jugada maestra, que si es que todo estaba premeditado en un plan inteligentísimo de Donald Trump, y la verdad los resultados no acompañan, ¿no? Y los hechos son los que son, y parece más fruto de la improvisación y del impulso. Entonces, a mí, no sé, me gustaría hacer el ejercicio de, oye, ¿qué pensaría Vargas Llosa al final de su vida, que fue un liberal y que ya era una persona mayor que estaba muy de vuelta de muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Sobre el momento que estamos viviendo? ¿Alguna reflexión, Julián Salcedo, sobre la figura de Mario Vargas Llosa que quiera dejarnos en esta gran tertulia de la economía? Pues sí, yo creo que lo primero, como escritor, como novelista, imprescindible, premio Nobel de literatura, una figura indiscutible, como todos, con sus luces y con sus sombras, y es muy difícil, es casi imposible, por lo menos para mí, separar la figura del escritor, del novelista, con la figura de la persona, del hombre, y la figura del que intentó ser político, ¿no? No lo consiguió, probablemente fue lo mejor que pudo haberle ocurrido, ¿no? Porque seguramente hubiera tenido muchas dificultades y a lo mejor tal vez se hubiera terminado arrepintiendo y le hubiera impedido seguir escribiendo como lo hizo. Hay que recordar, que no lo ha dicho Dolores, pero seguro que lo piensa y lo sabe, que él hizo una transición desde el comunismo, porque en sus primeros momentos en que se identificó políticamente, se adscribió a ese signo político, al comunismo, pero se sintió desencantado en un momento dado, pues como tantos otros, ¿verdad? No es el único, ni hay que reprochárselo, y terminó pues abrazando el liberalismo, que efectivamente defendió hasta sus últimos días, ¿no? Desde aquí darle el más sentido pésame a su familia, y bueno, pues decirle que le seguiremos recordando a través de sus libros. Incorporo a esta charla a Rubén García Quismondo, socio director de Coabala Abogados y Economistas. Rubén, buenos días. Buenos días, Laura. Por supuesto, me gustaría que usted nos dejara una referencia sobre Mario Vargas Llosa. No sé, desde el punto de vista de su trayectoria ideológica política, o sobre sus letras, sus palabras, sus novelas. Pues yo la verdad es que, como tampoco soy un especialista en literatura, me voy a definir simplemente como un lector. Yo he leído varios libros suyos, me encantaba como escritor, me parecía que era una de las cumbres de la literatura escrita en español, y no voy a decir nada más, porque en cuanto a la ideología yo creo que ya lo han dicho tanto Julián como Dolores, y tengo poco que decir. Era un liberal integral. Uno de sus últimos libros describe, recuerdo perfectamente, pues un poco toda la trayectoria que tuvo él y todos los escritores que le habían servido a él de referencia para llegar a lo que era el liberalismo. Y bueno,
pues supongo que como todos los liberales tampoco tenemos un lugar en el mundo específico para nosotros, ¿no? Sobre todo si eres español o eres de un país hispano, a pesar de que creamos la palabra, porque liberal procede del español, por un partido famoso que hubo durante todo el siglo XIX, pues yo creo que no es una cultura que haya germinado mucho en nuestra sociedad, ¿no? O somos de una derecha un poco paternalista e intervencionista, o somos de una izquierda pues completamente obsoleta ya fuera de nuestro territorio, ¿no? En cuanto a intervención, en cuanto a impuestos o en cuanto a lo que estamos viendo actualmente. Así que pues me quedo con sus libros como lector y no puedo hacer un análisis más allá porque tampoco soy un especialista y no me gusta, digamos, a mí me encantaban sus libros. De hecho, tengo bastantes suyos, los leo y me gusta mucho. Maneja el español de una manera muy, muy particular. Recuerdo si el último que me leí era sobre música peruana y claro, es un ambiente muy peruano. Hay que haber estado muchas veces en Perú para entender buena parte de la literatura de Mario Vargas Llosa, ¿no? Que te contextualiza, digamos, un ambiente muy de Lima y muy también del propio Perú y de las culturas que convergen en un país tan impresionante como es Perú. Dolores. Sí, yo quería recomendar un libro, fue el primer libro que yo leí de Mario Vargas Llosa hace muchos años, cuando se leía en el metro, me acuerdo me lo leí en el metro yendo a la oficina, y que es La Casa Verde, porque La Casa Verde no es el más conocido, es de los primeros, pero yo creo que está todo el universo, ¿no?, de Mario Vargas Llosa. Es una novela impresionante, con un lenguaje espectacular. Aparece el personaje de Lituma, ¿no?, que luego él ha recuperado en varias novelas. Y luego también me acordaba de La Fiesta del Chivo, que es ya de su última etapa más o menos, donde se ve muy bien ese liberalismo antitotalitarismo, ¿no?, de Mario Vargas Llosa en una novela que fue un poco el reflejo, ¿no?, de lo que fue el fin de la dictadura de Trujillo, ¿no?, en República Dominicana. Es un libro durísimo, pero yo creo que se ve muy bien ahí el espíritu liberal. Bueno, y dentro de ese planteamiento que usted ponía encima de la mesa, el hecho de que Vargas Llosa fuese un liberal que estaría en contra, ¿no?, o qué pensaría él sobre todo lo que está sucediendo con la guerra arancelaria, es verdad que pone encima de la mesa, Dolores, una tesitura, ¿no?, porque dentro del liberalismo hay una corriente conservadora, ¿no?, y dentro del liberalismo hay una corriente que es liberal en el sentido etimológico del propio término, ¿no? A veces, no sé, cuando hablamos de liberales, yo sé que la izquierda normalmente los mete a todos en el mismo saco, pero efectivamente hay tipos y tipos de liberales, ¿no? Sí, claro, es que una cosa es ser liberal y otra cosa es ser libertario. Lo libertario está mucho más próximo a lo que también se llama el anarcoliberalismo, ese extremo del liberalismo donde es la renuncia a todo lo que tenga que ver algún tipo de socialización, ¿no? Y claro, los liberales en el sentido clásico, en el sentido en el que lo era Mario Vargas Llosa, yo también le conocí, era un liberalismo que era consciente que a veces el individuo tenía que renunciar a parte de su libertad individual en pro del bien común, ¿no? O sea, las democracias liberales, que por eso se llaman así, que disfrutamos en Occidente, las buenas, al final son el triunfo y la alianza, por un lado, del liberalismo clásico y por otro lado de la socialdemocracia, ¿no? Y en lo que es el liberalismo clásico se caracteriza fundamentalmente por esa conciencia de que como sociedad podemos ser mejor respetando siempre al individuo, ese manejo constante del conflicto no para llegar a un consenso por el consenso, sino por una serie de prioridades que mejoran la sociedad, y luego también una lucha constante y feroz contra todo lo que es totalitarismo, absolutismo, monopolios en el sentido económico. Y bueno, yo creo que también estaría contento Mario Vargas Llosa de lo que ha pasado en Ecuador, ¿no? O sea, yo creo que hay una paradoja, ¿no?, en que en Ecuador haya ganado pues un partido más de corte liberal y que quizá marque el final de una década muy dura en Latinoamérica, donde los resultados han sido devastadores para su economía, para la fuga de inversión extranjera en Latinoamérica. Pensemos lo que eran compañías hace 15 años en Latinoamérica, como Telefónica, como los grandes bancos, como algunas aseguradoras energéticas, y cómo todo eso está en retroceso, ¿no? Y conocíamos también la noticia de que Telefónica salía de Perú. Sí.
curiosamente. Entonces, bueno, luces y sombras, pero bueno, queda el inmenso intelectual y escritor que fue. ¿Algún comentario más que quieran hacernos ustedes o nos vamos directamente a los movimientos de ida y vuelta de los aranceles de Trump? Julián, Rubén. Yo poco más puedo decir de Mario Vargas Llosa, ¿no? Si acaso decir que cualquier extremo en ideología no es lo más acertado, ¿eh? Y por tanto, el liberalismo del que hablaba Dolores, aunque haya, como tú has dicho, Laura, pues distintas corrientes dentro de él, pues el liberalismo extremo tampoco es el ideal, por lo menos de los que somos liberales o los que nos identificamos con el liberalismo. También decir que efectivamente en todo el área de Sudamérica, efectivamente no es fácil, digamos, implantar las teorías liberales porque muchos países, no solamente porque en lo político estén o hayan o estén sufriendo, digamos, un intervencionismo y sobre todo una autocracia, una dictadura muy dura, muy dura, muy dura, pues no creo yo que el liberalismo llevado a sus últimas consecuencias sea el ideal. Tienen que salir de esa etapa de atraso que todavía algunos países tienen y avanzar. Y eso no se consigue solo a base de liberalismo, también con otras teorías que permitan a los pueblos de esos países, a las personas, a los ciudadanos de esos países, crecer cultural, social y económicamente, ¿no? Sin ello no despertarán esos países. Rubén, fíjese, bueno, si quiere hacer algún comentario sobre esto, el micrófono es todo suyo, pero hoy, dándole vueltas a todo esto que está pasando con Donald Trump y los problemas de deuda y déficit que tiene Estados Unidos, una de las noticias que más me ha chocado es la realidad, porque no olvidemos que nosotros en Europa tenemos nuestros propios problemas. Y quería hacerle referencia a los problemones que tiene Francia, que va a necesitar 40.000 millones de euros en recortes en el presupuesto del año que viene para mantener un objetivo de déficit que nada tiene que ver con el objetivo marcado para los países de la eurozona, que es el 3%, sino mantener un déficit en el 4,6%. ¿Por qué les planteo esto? Se lo plantea usted, Rubén, pero todos ustedes lo que quieran. Porque estamos mirando tanto a Trump, a la guerra comercial y a los impactos que puede tener, que no se nos olvide lo que tenemos en casa, ¿eh? Bueno, yo por hacer una última reflexión, yo diría que desde el punto de vista económico, el país más rico, con diferencia de Latinoamérica, aplicó la teoría liberal. Quiero decir, es Chile, ¿no? Desgraciadamente lo aplicó a través de una dictadura, lo cual el liberalismo jamás coincidirá con eso, pero el único país que ha avanzado seriamente utilizó la doctrina liberal. Argentina está saliendo del hundimiento a través de una doctrina liberal. Yo creo que esas clasificaciones así de extremos, no extremos, dentro del liberalismo son más propias del socialismo que impera prácticamente en toda Europa como ideología dominante, incluidos, digamos, ambos espectros, y no procede del liberalismo. El liberalismo reivindicará siempre y por encima de todo la libertad individual frente al intervencionismo, frente a la socialización de la producción o la socialización vía impuestos excesivos o simplemente impuestos no pensados que distorsionan la actividad económica, ¿no? En cuanto a la situación de Europa, pues es consecuencia precisamente de la extensión de las ideas socialdemócratas, socialistas, como las queramos llamar. Francia es un país ejemplo de eso, ¿no? Probablemente Lenin, si se levantara, a lo mejor soñaría con tener una economía como la francesa, en la que el gasto público puede llegar a ser en algunos años hasta del 60% del Producto Interior Bruto, la recaudación puede ser del 54 o del 55 y aún así no le dan, y es un país que desgraciadamente hace muchos años tiene muchísimos problemas derivados del gigantismo del sector público. El sector público y la economía pública tiene un problema y es como un leviatán, nunca le es suficiente, siempre quiere más, siempre quiere más, siempre quiere más intervención. Para hacer esa intervención hace falta más empleados públicos, para financiar esa intervención y empleados públicos hace falta más gasto público y para financiar ese gasto público más impuestos. Y esos impuestos al final acaban dañando el funcionamiento del sistema económico mediante la intervención y la distorsión y la creación de ventajas. Por eso el liberalismo reivindica justo lo contrario, ir cada vez hacia atrás, de quitar intervención, quitar gasto público, quitar empleados públicos, quitar ingresos públicos. Entonces Francia pues tiene ese problema precisamente porque está en esa bucle
en ese bucle en el que el socialismo te mete y da igual el partido que lo diga y del que es dificilísimo salir y que está hundiendo a Europa en general, haciéndola perder riqueza, ¿no? Por lo tanto, sin hacer, digamos, reformas brutales o revoluciones, tenemos que ir desandando un camino que nos puede llevar probablemente 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces, claro que tiene que hacer recortes, pero es que tendría que hacer recortes masivos de todo el aparato estatal francés que se está cargando la economía francesa hace ya muchísimos años. Dolores. Sí, yo sobre qué es ser liberal y qué no lo es, siempre recomiendo un libro que me parece fantástico. Es un libro cortito, es un libro muy bien estructurado, que se lee muy fácil, que es el libro que escribió el corresponsal del Economist en Bruselas, que se llama Edmund Fasset. Está en Página Indómita y se llama Sueños y pesadillas liberales en el siglo XXI. Y bueno, pues cuenta un poco la historia de lo que ha sido la corriente liberal desde principios del siglo XX hasta la actualidad, ¿no? Y precisamente los sueños y las pesadillas, ¿no? En lo bueno que tiene el liberalismo sobre la libertad individual, sobre ese optimismo irredento, ¿no? Del progreso en el futuro, y luego las pesadillas, porque evidentemente eso sin un coto pues te lleva a una disfunción, ¿no? Y ahora que salía el tema de Francia, yo creo que estaremos de acuerdo todos en que no hay un país en Europa que tenga que haya tenido mejor calidad de vida y mejor protección social dentro de un sistema de democracia liberal que Francia, ¿no? Y bueno, es verdad que Francia ha cometido excesos, no ha afrontado un ajuste en su déficit y en su deuda y en su economía. También ha sufrido la desindustrialización, ¿no? Recordemos que Francia pues era un país muy potente en industria de defensa también, que es algo que quiere recuperar Macron y por algo será. Es un país que tiene una política energética que ha sido consistente en el tiempo y que ha sido más independiente que otros países energéticamente. Entonces, bueno, yo creo que todo lo extremo existe, no vamos a negar que existe, y que todo llevado al extremo sin ajustes, en el punto medio está la virtud, ¿no? Que decía Aristóteles. Y recordemos que Keynes fue un grandísimo liberal. No fue un socialdemócrata, precisamente. Julián, Rubén, nos vamos. ¿Quieren decir algo en 10 segundos? Más no tenemos, ¿eh, Julián? Pues no tenemos nada. Feliz Semana Santa a todos. Venga. Feliz semana y nos vemos la semana que viene. Descanse, Dolores. Rubén, 10 segundos para acabar. Feliz semana. Keynes no fue liberal, es el representante de la socialdemocracia. Aquí tendríamos Seguro. el debate 2.0. Debate. Rubén, Julián, Dolores, muchas gracias. Disfruten estos días de Semana Santa. Hasta la próxima.